vamos a hablar sobre un asunto que me molesta a mí muchísimo. El negocio de Cuba con los médicos. Miren, en este canal ya, al menos en 3 ocasiones, hemos contado la situación de los médicos cubanos. Los médicos cubanos no están tan extraordinariamente preparados como se dice, por las razones lógicas de que no hay recursos en Cuba para tener el instrumental tecnológico de vanguardia, etcétera, etcétera. Que si hubiera dinero lo podrían comprar, porque los asuntos médicos y la comida no están dentro del embargo comercial parcial que tiene Estados Unidos en contra de Cuba. Y los podrían comprar en cualquier otro país del mundo que puede comerciar con Cuba, como lo hemos demostrado aquí. Bueno, pero desde hace mucho se ha presentado la actividad de los médicos cubanos como una actividad fundamentalmente solidaria. Es decir, Cuba te manda a sus médicos porque la solidaridad entre los países, compadre. Yo te tengo que explicar. Mira, cuando tú vas a ayudar a otros países, tú estás haciendo el trabajo de la revolución. ¿Entiendes? Y la revolución es la solidaridad intercontinental y todo aquello de lo que hablaba Fidel Castro 8 o 10 horas al día. Bien. Pero no es cierto. Los médicos cubanos no salen con un acto de solidaridad de Cuba, sino que son parte de un negocio. Son parte de un negocio que... El gobierno federal tiene un convenio que hace la Sociedad de Comercialización de la Medicina Cubana. Servicios Médicos Cubanos, que es una empresa que ofrece oportunidades de inversión extranjera para el sector de salud en Cuba y que establece que el encarecimiento de los servicios de salud en los países desarrollados constituye para los países en vías de desarrollo una oportunidad para atender a las personas que busquen tratamiento médico de excelente calidad a un precio más accesible. El prestigio y el interés internacional por la medicina cubana se constata en el mundo, permitiendo que todas las acciones en aras de desarrollar la exportación de servicios de salud, ya sea por acuerdos gubernamentales como por entidades privadas, tengan resultados positivos. ¿Qué significa esto? Significa que tú contratas con esta sociedad comercializadora de medicina cubana que te aporten un determinado número de médicos, enfermeras, especialistas, médicos generales, médicos familiares, 3 oncólogos, dos neumólogos, un cardiólogo, por catálogo. Y entonces ellos te cobran, tú les pagas y ellos te ponen al personal. Son contratistas de personal. El problema que se vio cuando Brasil hizo la amplia contratación de un montón de médicos cubanos, y que fue de lo que hablamos precisamente aquí, en el de hasta abajo, en el de hasta abajo y en el de hasta arriba, que era solidaridad o esclavitud, se encontró, y aquí Amnistía Internacional incluso intervino, se encontró que pues Cuba les cobraba 2, 3 mil, 4 mil dólares al mes por médico y le daba 200 euros al mes a los médicos para que vivieran en Brasil. Muchos se quedaron, aunque no pueden practicar la medicina, se han decidido quedar en Brasil. Tú sabes que cuando la gente sale de Cuba, si puede, no vuelve. Porque sí, es una pequeña prisión, y es una tragedia, incluso es inaceptable decirlo, pero lo es. No puedes salir legalmente con facilidad de Cuba. Tengo amigos que finalmente nunca salieron porque tenían a sus hijos secuestrados. O sea, a los hijos no los dejaban salir, tú quieres ir, vete, pero me dejas a tus hijos. Oye, no. Y yo tenía otro amigo que cuando él salía, por cuestión de ser escritor, bueno, es escritor, y salía a hacer reuniones, presentaciones de libros y demás, luego iban los del Ministerio del Interior con la mujer y le decían, ¿tú qué? ¿Tu marido crees que está en una reunión en Gijón? Nah, él anda con una mujer allá en Alemania. Alguna vez tuve yo que hablar con la esposa de un amigo mío para decirle, estamos aquí, que te conozco, chica, estamos aquí en Gijón, tranquila, no es cierto lo que te está diciendo el gobierno cubano. Bueno, los cubanos se quedan. ¿Qué es lo que tuvo México? Pues lo que hizo México fue ha hecho un convenio de cooperación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A.
Y los médicos cubanos que hay en México están siendo alquilados por el gobierno cubano. A ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Hay legitimidad en alquilar a tus médicos? Sí, si ellos quieren y te aceptan el salario. Si los obligas, menos. Lo que no es legítimo es presentarlo como un acto de solidaridad, que es lo que sigue haciendo López Obrador. Entonces, hace poco volvió López Obrador a decir que hay 900 médicos cubanos que amablemente ha cedido el gobierno cubano. Y no es cierto. Según los estudios internacionales, se les pagan $10,750 por cada 3 meses a cada médico cubano. Son los $3,800 al mes por 900, pues son varios millones de dólares al mes, durante meses y meses y meses. Cuando alguien quiso saber cuánto se le había pagado al gobierno cubano por los médicos y por las vacunas, porque tampoco las regaló el gobierno cubano, las vacunas Abdala, que no están autorizadas por ninguna organización internacional de salud. Esto fue lo que pasó y lo que contó la Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se conoce generalmente esta institución como Transparencia, y es una de las instituciones, uno de los institutos que López Obrador pretende desaparecer con su mega reforma del próximo mes de septiembre. Y ella explicaba lo siguiente. El gobierno federal tiene un convenio que se firmó para pagar precisamente a estos médicos cubanos, pero se dijo no tener la información. Estamos esperando el cumplimiento porque eso fue en la última sesión de pleno del año pasado. Hay un convenio que se firmó denominado de médicos cubanos, donde el gobierno de México se compromete a pagarle al gobierno de Cuba por la aportación de estos médicos cubanos. Se desconoce la cantidad, otorgó $10,700 y eso lo dimos a conocer, pero lo conocimos a través de un informe. No tenemos esa información, ni la proporcionó el gobierno. O sea, los 10,700 que coinciden varias fuentes que yo he consultado, más o menos en eso, entre $3,000 y $4,000 por médico cada mes, está explicando la responsable de Transparencia que el gobierno no ha querido dar los datos, que ha ocultado los datos. Y esto se sabe por los informes internacionales que existen, porque hay muchos grupos en todo el mundo que han denunciado los abusos y la esclavitud de los médicos cubanos que andan por el mundo, porque los mayores ingresos del gobierno cubano en la actualidad son de 2 fuentes: sus médicos y lo que mandan los exiliados cubanos desde Europa, Estados Unidos, América Latina, donde quiera que estén. $10,700 por 3 meses a cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio aquí en México. De acuerdo a este informe internacional, La Habana solo les dio $600 por 3 meses y que el resto le va a cubrir el gobierno de México. ¿Por qué ocultarlo? Porque lo que quería hacer era hacer una transferencia de recursos a Cuba por ayudarlos, porque crees que es razonable, dilo. ¿Por qué ocultarlo? Nunca me explicaré por qué se decide ocultarlo. Lo que sí sé es que los médicos cubanos actúan no por voluntad propia, ni por solidaridad, sino porque están obligados y porque esto es un gran negocio para el gobierno de Cuba. Un gobierno, y otra vez, esto no es un problema que sea de izquierda o de derecha o de centro o de cualquier cosa. El problema es que el gobierno cubano, durante casi 70 años ya, 65 años ya, ha sido incapaz de levantar una economía medianamente decente. Y vuelvo a decir lo que siempre digo, hijos míos, Vietnam tuvo una guerra hasta 1975, fue destrozado, arrasado, sobre todo la parte sur del país.
Vietnam tuvo un embargo comercial que ríete tú del cubano. En 20 años, 1995, los empresarios estadounidenses estaban pidiendo que se levantara el embargo a Vietnam porque tenía grandes oportunidades de negocio, porque era una economía floreciente, una economía productiva, una economía que permitía que su gente viviera razonablemente mejor que antes. En 20 años, Vietnam, como país comunista, igual que Cuba, lo consiguió. En 65 años, Cuba ha pasado de estar mal a estar más o menos bien cuando la Unión Soviética pagaba todo, y desde el 91, que fue el primer año que yo visité Cuba, hasta hoy, empeorando, hasta que hoy manda el hambre. La culpa no es de Estados Unidos. La culpa es de los imbéciles del Partido Comunista Cubano, que les da exactamente igual, porque ellos comen como Dios todos los días. Y hacer negocio con los médicos me parece una verdadera infamia, sobre todo cuando Cuba es abierta, por lo menos hasta cierto punto, con el asunto, pero que el gobierno mexicano no lo sea, me parece vergonzoso.